Pero aquellos que han estado acompañándome en el curso durante estos 3 días, digamos que quiero remandar toda la discusión y cerrarla con una propuesta. Les quiero vender un sueño. Lo que quiero hacer hoy es mostrar cómo la topología y la lógica se han constituido una herramienta útil para mejorar en los múltiples. Cuando hablamos de mejorar en los, es mejorar la velocidad de convergencia. Asegurar que efectivamente este fenómeno asegure convergencia, encontrar mínimo y decir que la red finalmente aprendió. Entonces, usualmente para evitar cosas típicas que pasan en Internet como el overfitting, la sobreestimación, los científicos en datos han utilizado técnicas de regularización de todos los tipos. Usualmente tiene que ver con temas de restricción, problemas de restricciones impuestas sobre la forma de los datos y eso funciona bastante bien. Pero las redes neuronales tienen una estructura matemática que usualmente no ha sido explorada, que por lo general solo se entiende en términos de una matriz, una representación en capas, que se conectan a través de composiciones en listas computacionales, pero toda la riqueza explícita y profunda de las redes como un grafo aún no se ha explotado. Aunque quisiera hacer una rápida discusión de eso que estoy diciendo en este momento. A ver, ayer no salí bien con esto de compartir el tablero. Te escribe. Y lo que pasa en el plano, o sea, se está viendo. Si mi letra es fea, mis dibujos son peores. Así que vamos a hacer un esquema bastante pobre de lo que quiero ilustrar lo que me refiero con una regla no. Aquí entra el input, es un vector. Aquí aparece la función de activación, que la temperatura suele presentarla de esta manera por buenas razones. Hay un montón de capas acá adentro, siguen apareciendo más capas, más capas. Digamos que eso es una red de profundidad M capas, hasta que al final por acá aparece finalmente el O. Entonces, insisto, yo no voy a retomar todo el proceso pues, teórico de cada red neuronal, salvo que lo que uno espera de algún modo es que si la función 2 es una comparación entre ciertos parámetros de aprendizaje sobre los parámetros de entrada y una salida, pues uno quiere que sea tan cercano a ser como uno quiera que sea el de 2. Y toda la discusión, toda la historia de la matemática del Deep Learning es intentar minimizar esta función. Y en este punto, donde insisto, hay problemas técnicos en los procesos de aprendizaje de cualquier modelo de ML o de Deep Learning. Bueno, cuando hablo de ML, entiendan que estoy en realidad de Deep Learning. El ML es una sombrilla muy grande, pero quiero circunscribir esta discusión exclusivamente a Deep Learning, es decir, redes neuronales de M capas de profundidad. Entonces, en este caso, yo quisiera extraer esta estructura como un objeto matemático completo. Es decir, pensemos en una red. Lo que quiero es que ahora la red neuronal se convierta en un grafo, tal y como todos conocemos. Y de hecho, tal vez el ejemplo más básico que uno podría imaginarse es una red forward densa hacia adelante de capas. Que palabras más, palabras menos, es un grafo completo y partito, es decir, yo capa por capa todas las neuronas se conectan con las capas de entrada, con las capas de salida, y están etiquetadas con los pesos, que es lo que va allí justamente en las matrices. Entonces, la situación en la literatura es que detrás de esto hay aproximaciones numéricas, algoritmos de la neuronal computacional, y todo eso está muy bien, excelente. Pero ahora quisiéramos desde esta mirada, lo que pretendo venderles hoy, es, venga, la red neuronal tiene una estructura matemática per se, que podemos explotar y ser más grande. Incluso, si pensamos en estructuras un poco más sofisticadas, como las redes neuronales de grafos, las TNN, lo interesante de las TNN es que ahora no solamente estamos interesados en obtener inversiones vectoriales de puntos, sino en cada uno de los nodos de grafo. Y eso es mucho más rico porque ahora las actualizaciones de aprendizaje no dependen solamente de los nodos, sino de todos sus vecinos. Entonces la riqueza de información es mucho más profunda para tener en cuenta la complejidad y los retos de este tipo de retos. Y es en ese caso de herramientas topológicas, ignorante de qué fue el contenido que hemos estudiado,
podría ser de gran aprovechamiento. Pues una vez que aceptamos que una red neuronal bajo ciertas condiciones puede verse como un grafo de manera explícita, en esto hago comentarios. Esa es una forma de percibir el grafo en la red neuronal. La construcción de las capas y la arquitectura revela la estructura del grafo. Por otras formas de obtener el grafo del grafo neuronal. Solo teniendo grafos de conocimiento, son también bastante útiles, pero esta historia que les quiero contar nace justamente de la naturaleza intrínseca de la propia red neuronal. Okay. Hasta aquí todo está muy bien, qué chévere, eso se ve que funciona bastante bien, pero las redes neuronales no solo aparecen problemas, dificultades que quiero mostrarles en la siguiente diapositiva. Sí, es cierto que el Deep Learning es una herramienta matemática computacional poderosa para resolver problemas complejos. Pero, y esto me ha pasado con un respecto a problemas de analítica de datos. Cuando nos comunicamos con personas matemáticas, tenemos el patrón, finalmente la red aprende, es capaz de hacer predicciones, y entonces pregunta qué suele ser una lista de frases. Esto es el programa. ¿Y cómo hizo eso la red? La respuesta no es fácil de dar. Es decir, no venga, mire, hicimos un proceso de descenso por gradiente y no sería una respuesta muy chévere de dar para alguien no matemático. Usualmente, y esto por lo menos ocurre en mi país, con frecuencia que quienes quieren acceder a la analítica de datos para resolver problemas quieren saber cómo pasó eso. Los modelos estadísticos como regresión lineal son bastante fáciles de escribir. Entonces, en ese sentido, nos pregunta, bueno, efectivamente no es fácil de escribir en Internet, a no ser que haya un mecanismo de inferencia lógica que permita escribir. Esa es una de las primeras instancias en las cuales se ven esa puerta, porque no va a que salgan, a que me escuchen, no puede decir. Esa es una de las primeras cosas en las cuales quiero hacer presencia de las alternativas de trabajo en Conjuraduría acá. Yo no me considero un científico de datos, realmente. Mi línea de trabajo es lógica computacional, varias categorías, y recientemente, en los últimos 5 años, me he estudiado fuertemente en temas de Deep Learning, pero no siento que deba decir que soy un científico de datos. Pero sí me saltan preguntas, curiosidades, como este problema, que es muy frecuente, que lo hemos vivido. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo hizo la red para hacer más? Si no es un mecanismo formal descriptivo sobre la red neuronal, no podría dar cuenta lógica estructural de qué fue lo que hizo la red neuronal. Ahora, ¿qué tipo de lógica sería esa que escriba eso? No va a ser lógica proposicional, por supuesto, no va a ser esa, pero yo no sé por alguna extraña razón a los que trabajamos en lógica, nos ven como sujetos raros. Bueno, sí, soy raro, pero que sea lógica. Pero es curioso que la lógica proposicional es solamente un ejemplo de lógica. Nuestra matemática con la que estamos usualmente acostumbrados a trabajar es lógica de primer y segundo orden, pero hay tantas lógicas como seres humanos pueden haber en ese planeta. Entonces existe, por ejemplo, lógica diferencial, que es una lógica especialmente hecha para describir fenómenos diferenciales e incluso integrales. Esa es ha sido un área que, como digo antes, que es verificación formal de sistemas dinámicos utilizando lógica diferencial. Si uno lo piensa bien, el proceso de entrenamiento de una red neuronal, evidentemente hay fenómenos de carácter cuantitativo en términos de la diferenciación de una función para utilizar, y eso se puede escribir en temas de lógica. Sobre eso no hay mucho, no se ha hecho mucho en ese camino, así que si alguien tiene un bichito de reino por ahí, despiértelo y créeme que hay horizontes muy interesantes. Y este es otro problema bastante común, que fue una de las razones por las cuales, al menos desde mi evidencia, cuando yo conocí las redes neuronales, es que no es fácil extraer información estructurada de forma explícita e involucrarla dentro de la red.
Hay parámetros muy conocidos con respecto a cómo configurar bien tu arquitectura de red neuronal para asegurar que esa experiencia converja, pero usualmente se hace a través de ensayo y error o la literatura que te dice qué parámetros pueden ser buenos escoger en determinados casos. Pero si uno quisiera involucrar características particulares de la red neuronal, eso no es tan fácil de modelar e incluso introducir en modelos computacionales, que es una de las deficiencias naturales del deep learning, que hace que muchos matemáticos, cuando apareció el tema del deep learning, yo conocí la red perceptrón hace unos 20 años. Me parecía fascinante. No me imaginé que iba a terminar esa historia. En ChatGPT, terminamos en ChatGPT, es una cosa increíble. Pero como hablaba de esto, y con posibles asesores de mi trabajo de pregrado, decía, lo que no me gusta de redes neurales es que cuando tengo un problema parecido, pero un poquito diferente, tengo que volver a construir otra arquitectura. Entonces, los matemáticos solían ser un poquito reacios a ese asunto, y es justamente como esa dificultad para reescalar de manera natural. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta natural aquí ¿es posible obtener alguna herramienta matemática capaz de capturar esa estructuralidad e involucrarla de forma natural en modelos de redes neuronales? Y hay dos candidatos que están siendo estudiados de manera muy profunda y tienen que ver justamente sobre todo este proyecto de datos que hemos presentado esta semana y la lógica, un lenguaje explícito, formal, capaz de, en ciertas reglas, producir y dar cuenta de que efectivamente la red cumple con ciertas características. Y esta es la pregunta que hoy quiero incrustar en sus cabezas para que esta noche a las 3 de la mañana se levanten y digan, tengo que hacer eso. Es posible construir modelos que aprendan de manera como hemos hecho toda la vida en los últimos años, como redes neuronales, pero que puedan integrar a su vez sistemas de inferencia lógica y que además de eso den cuenta de estructuras topológicas. La pregunta de por sí es muy interesante y no tiene respuesta. Yo voy a estar aquí un problema resuelto. Y nos viene a meter en un link para que suframos todo. ¿Listo? Dicen que el dolor compartido es medio dolor, entonces así sufrimos un poco menos. Pero esta pregunta efectivamente es un área abierta, totalmente disponible como una fuente de problemas. Ahora, voy a hacer esto. Sí hay dos aproximaciones individuales al uso de la topología y al uso de la lógica en la solución de la mejora de la estimación de las funciones. Eso ya existe, es un trabajo muy reciente, 2024-2025. Al final de la charla les muestro la bibliografía sobre la cual se basa esta discusión, pero no existe todavía un triángulo en el que, bueno, lo voy a decir, en el que finalmente la estimación total del loss puede verse como esta triada del problema del machine learning, bueno, del deep learning, o modelo de deep learning, más la estimación del loss condicionada a características topológicas, más la estimación del loss condicionada a características lógicas. Estas dos ya están siendo estudiadas por separado. Y con esta están siendo también estudiadas por separado. Pero ves, la combinación tercera, pues, una versión de la involucración del triángulo de lógica, topología y redes neuronales, pues es al servicio de la mejora de la estimación de los. Ahora, ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo han logrado este vínculo entre el deep learning y topología, este vínculo entre el deep learning y lógica? Es lo que les quiero contar en las siguientes diapositivas. Bueno, la primera parte, esto va a pasar un poco rápido, creo que todos aquí han estado presentes en el curso, ¿cierto? Así que es simplemente tener cuenta de que el ATD permite describir la forma de los datos vía huecos de cierta dimensión y que esos huecos, esos agujeros, describen características importantes de los datos en el término de la interpretación del tipo de datos que tenemos enfrente. O sea que vemos que esta diapositiva está salvada. Pero me interesa más esta discusión. Bueno, esto es para envenenar a los geómetras. A mí me gusta envenenar a todo el mundo, ahora envenenamos a los geómetras.
Si uno lo piensa en una perspectiva formal, una red neuronal es más que esto, es una composición, para el caso de esas profundas, es una composición de funciones de activación sobre las capas que de algún modo empujan a través de perturbaciones en los datos hasta que de los datos de entrada vamos perturbando capa por capa y al final producimos una perturbación final que es la capa de salida. Esto es geometría pura. Esto es geometría más pura y pura que uno se puede imaginar. Y sobre esto debo decir, ya hay toda una línea bastante fuerte de deep learning geométrico que se dedica justamente a eso, cómo usar la geometría para que esta información que se transmite en los modelos computacionales, de los pesos de las capas, de los parámetros que se van reentrenando a través del algoritmo backtracking, pueden ahora percibirse como perturbaciones sobre espacios geométricos convenientes. Esa es una línea bastante fuerte que está siendo también muy estudiada, pero en la actualidad, este estudio geométrico, que es bastante fuerte, aún no tiene un impacto fuerte en la comunidad de redes neuronales. ¿Qué es lo que hace la gente hoy? Busca mejorar el loss tanto como sea posible. En algunos de los, no sé, en la literatura he visto más de 10 loss. En todo eso, chicos, debo insistir que todo depende de la necesidad del usuario. Entonces, si alguien encuentra una estimación de loss que depende de la forma de sus datos, pues seguramente por encontrar un loss distinto. Y ese es el asunto, que como que todo depende de la configuración explícita del modelo y de una forma general de abstraer información y caracterizarla para obtener una buena estimación de velocidad. Y por supuesto, que tiene que ver con el problema inicial de ¿y cómo es que finalmente aprende una red neuronal? ¿Cómo veo la forma geométrica de los cambios a través del proceso de aprendizaje con el algoritmo de abstracción? Pues uno sí puede, en un modelo de cómputo, ir revisando cada uno de los pasos de iteración y ver cómo evoluciona la matriz de pesos. Entonces, en principio, uno podría, si una matriz corresponde a transformación lineal, uno puede imaginarse transformaciones lineales, pero es que esas primitivaciones son no lineales. Así que no puede ser muy útil. Uno requiere un plano geométrico mucho más general que un plano. Damos superficies, buenas propiedades para poder estudiar las características del tipo. Por eso insisto en que devolverse es una mirada geométrica e incluso topológica puede ser todavía más interesante. Y es la razón por la cual aparece la siguiente diapositiva. Esto fue que hablaba del curso, cómo se puede utilizar en la TV, eso está muy bien, pero quiero fijarme por un momento en esta característica de regularización. La regularización, repito, es un término que se agrega a la función loss para evitar problemas en los términos de aprendizaje, que suele ser el overfitting, pues se ven en términos convenientes dependiendo del tipo de función. Y ahora decimos, bueno, si somos capaces de pensar en esta estructura como un grafo, ¿por qué no usamos ATD sobre este grafo? Entonces, la interpretación, repito, va a cambiar un poco, pero la esencia, el espíritu sigue siendo el mismo. Usamos ATD para encontrar anomalias, es decir, construimos filtraciones sobre los grafos dependiendo de las características de los nodos. Con limitaciones construimos complejos. Generalmente no podría hablar de complejos simpliciales, pero debo decir, lo dije en la sesión de clase, hay complejos mucho más elegantes que los complejos simpliciales. Uno podría escribir esta discusión a esa clase de complejos, pero si queremos hablar de simpliciales no hay problema. Pero sepan que uno puede realizar esta cuestión de complejos a estructuras topológicas un poco más fuertes. Si hacemos eso sobre la, vamos a obtener características topológicas, cuencos de cierta dimensión, dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2 o más altas. ¿Por qué no usamos esa información como un término de regularización? La clase de ayer vimos que es posible a partir de diagramas de persistencia obtener vectores. Esos vectores están en RN, se pueden comparar. ¿Podemos usarlos? ¿Una técnica de regularización? Sí, y se está haciendo. Es solamente el comentario que aparece aquí. Y como decía en su momento, nuestro curso fue bastante humilde. Nosotros solamente montamos los datos, sobre ellos montamos complejos simpliciales, por estructuras más técnicas, por ejemplo, los complejos singulares, que es básicamente lo mismo que un complejo simplicial, pero no tiene que ser triángulos. Puede ser incluso densidades abiertas.
solo que vamos cambiando de dimensión a dimensión y vamos pegando bien con ciertas reglas topológicas para asegurar que se cumple la función. Hay estructuras más complejas, incluso que es. Pero la definición es la misma, y ese programa está muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se logra integrar eso para detectar información que sea significativa al constructor de una red global? Bueno, la motivación es, venga, ¿por qué no entonces procuramos que la ATD sirva como una lupa para entender bien la evolución del aprendizaje de la red neuronal? Entonces, dejemos que sean los huecos de ciertas dimensiones los que describan las características de aprendizaje de la red. Y aquí pongo una interpretación de la natural. Ciertos parámetros bordean o son la frontera de un agujero. ¿Qué pasa con esos parámetros? O sea, son parámetros que no están aprendiendo bien o que no son necesarios para el aprendizaje. Miren, uno de los problemas más costosos y de hecho en la lucha de mejorar la eficiencia del entrenamiento de Deep Learning es cuáles son los parámetros que realmente necesito para entender bien mi red. La ingeniería de filtro está dedicada justamente a esto. Si el ATD pudiera decirme, venga, de todas esas características hay huecos sobre estos filtros, entonces no los usamos. Y así nos buscamos un 5%, bueno, imagínense cómo hacen los modelos de lenguaje grandes como GPT y que se entregan con billones de parámetros. Reducir así un 5% de esos parámetros ya es una ganancia computacional y de plata bastante fuerte. Dice acá, billones. Entonces, en ese sentido, descubrimos que la ATD no es una curiosidad matemática, no es una captura simpática de huecos y tetraedros, como hicimos en CRAS, sino que ahora puede constituirse en herramientas explícitas para la obtención de características adecuadas en los modelos del aprendizaje neuronal. Okay. Y aquí viene justamente el objetivo de no convertir esto simplemente en características propias detectadas por el ATD, sino asegurarse de que todo el proceso del loss, es decir, la optimización de la función de pérdida, tenga en consideración estas características. Es decir, cuando ustedes hacen el primer curso de Deep Learning, van a ver esto, ¿no? Hay que buscar este loss, minimizarlo. La propuesta es, venga, considere la topología como un aspecto importante a tener en cuenta en la regularización. ¿Cómo hacer esa regularización? El comentario que es justamente el que coloco aquí es justamente de la que estamos trabajando en este momento en Cali, es que, venga, si mi objeto se considera como un grafo explícito y si además mi grafo en este caso particular, que digamos que es simple porque es una forma completa y densa de m capas, yo puedo calcular el concepto de energía capa por capa y su momento total. La energía de un grafo es una medida de qué tan fuerte o qué tan capaz es de resistir ataques. Es decir, si yo desconecto o quito nodos o quito aristas, qué tan estable es la red. Es un concepto muy físico. De hecho, el concepto de energía viene justamente de los físicos, pero se ha venido trasladando y adaptando a ideas computacionales. Y hemos considerado el caso de la energía la Gaussiana, que es justamente la que quiero ver aquí en continuación, que nos hemos dado cuenta que es posible reducir desde un punto de vista explícito, con una cuota analítica, hemos sido capaces de demostrar que la energía de la red aplicada al grafo G está acotada por una cierta constante multiplicada por la función loss. Es muy interesante. A principio uno diría que esto parece más otra vez una curiosidad matemática, pero venga, y si usamos la energía como un criterio de renderización o como una restricción al problema de minimización y lo usamos con los modelos eficientes, pues aseguramos que la convergencia de los dependa de esta noción de energía. La intuición ahora es exactamente la misma y ahora reemplacemos la energía por topología. Eso suscita una pregunta importante. Sí, eso suena bien, pero ¿cómo vamos a lograr entonces hacer esa reducción del loss? Repito, esta es solo una alternativa. En la literatura hay otras aproximaciones. Se me ocurre algo como esto.
Supongamos que yo tengo un par de clases, datos A, datos B, y voy a poner condiciones topológicas sobre el modelo de aprendizaje. Voy a decir, por ejemplo, miren, yo quiero que los números de Betty son las dimensiones de los grupos de homología. Yo quiero que para el caso de A, yo tenga una componente con esta. Y quiero también que para el caso de los huecos de dimensión uno sean ciclos, quiero que tenga dos ciclos. Quiero en clase B, bueno, quiero que aquí este A tenga, pero este B tenga, qué sé yo, dos componentes conexas. Quiero que para el caso de los agujeros ciclos, en este caso de dimensión 2, tengan, no sé, ninguno. No quiero ninguno. La intuición debería decirme que para el caso no, pero topológico, yo debería estimar este loss con una comparación o pérdida de lo que realmente tengo y lo que no. Es decir, venga, calcule entonces los valores que usted realmente obtuvo a partir de la TV sobre la clase A y compare con lo que usted tiene aquí, estoy utilizando el modelo clásico de serie. Y haga lo mismo acá, o sea que tendremos de 0 a menos 2 al cuadrado, más, y lo propio acá, de 0 b menos 2 al cuadrado, de 1, es un de 1 b menos 0 al cuadrado. Hay que ser un computador bastante fuerte. Esos son, ustedes notan que esos son observaciones discretas, ¿no? Los huecos son cantidades discretas. Y ahora quiero optimizarlas, utilizando un método de gran pensamiento. Lo que esto hay que volverlo continuo. Aproximaciones diferenciales. Formas de hacer eso hay un montón. No voy a echarme nuestro del caso, pero debo decir que hay que usarlas. Vamos a decir, esto no es simplemente pasar un problema discreto, no. Debe seguir siendo un problema continuo para poder utilizar bien los algoritmos de descendiente. Pero una vez que tengo esta intuición capturada y genero esa optimización, ahora la sumo al total que diga. Entonces, el total ahora es N de la tarea que estoy buscando en Deep Learning más N de la tarea que estoy buscando en topología. Ok. Y pongamos en las deposiciones. Prometo que terminaré. Esto va a terminar bien. Ese está bien, ¿cierto? Y ahora la cosa se puso buena porque hemos empezado a hablar de haces. Voy a intentar humanizar conceptos. Imaginen ustedes un espacio topológico. Las secciones corresponden a funciones que transforman abiertos de ese espacio topológico en algún conjunto, con estructuras y estructuras. Grupo, anillo, cuerpo, ¿por qué no un espacio vectorial? Qué bonitos son los espacios vectoriales, todos son los espacios vectoriales. Entonces, eso se llama una sección. Lo chévere de las secciones es que si yo tengo un subconjunto de números abiertos, hay una forma de conectar secciones y no secciones. Bien, eso está bien, ¿no? Es más, esa conexión debe respetar las restricciones del conjunto de abajo. O sea, si tengo elementos viviendo adentro, hay manera de seguir viendo lo que está por dentro, las capas internas, pero no de cualquier manera. Yo tengo que asegurar que si tengo secciones indexadas de manera distinta, pero que al restringirse las intersecciones producen ningún valor, entonces lo que se puede mostrar es que existe entonces una única sección que representa todo el mundo. Dicho esto de manera más razonable, vayan ustedes la superficie de Quito con recubrimientos de abiertos en toda la extensión de la ciudad y hay datos meteorológicos. Hay casas dentro de los barrios, pedazos de casas, que tienen también datos meteorológicos. ¿Cómo reconstruye toda la información meteorológica de la ciudad? No tiene que ser de cualquier manera, respeta la coherencia de las reglas.
el comportamiento de los valores que tienes que tener y así generas un conocimiento global de toda la posible interpretación metodológica de nación. Eso es más o menos lo que hacen los ACES en topología. Lo interesante es que si estamos viendo ahora las redes neuronales como grafos, pues puedo estudiar entonces los haces de los grafos. ¿Cuál es el concepto de los grafos? Exactamente el mismo, solo que ahora se hace más rico. Cuando hablamos de redes neuronales de grafos, el proceso de actualización depende de los vértices y vecinos. Eso está bien, pero pierde la riqueza de la información de las aristas y pierde la riqueza de la información de las caras o de las terminaciones que aparezcan en el grafo. Si pudiera capturarlas y además de eso respetar cierta coherencia para conocer toda la estructura global de la estructura del grafo, entonces mi red podría aprender no solamente de los vértices, sino de la información de los vértices, de las caras o cualquier otra estructura superior si fuese el caso. Entonces aquí sí podríamos tener incluso hipergrafos. No quiero ir hasta allá, pero el concepto de hipergrafo tendría entonces la capacidad de ser estudiado desde alguna perspectiva con lo que llamaríamos ya multi-haces topológicos, pero no quiero subir hasta allá. Pero lo que quiero decir es que tenemos modos de capturar en una red neuronal información no solamente de las capas, ¿verdad?, sino de las aristas que conectan con las siguientes capas y las triangulaciones que hay entre ellas, lo cual es bastante rico, porque entonces yo puedo medir los huecos. Y voy a decir, bueno, ¿cuántos huecos hay en la capa de entrenamiento? Y volver a algo parecido a lo que hicimos hace un momento y decir, entonces me están diciendo que a través de información de los haces puedo entrenar la red completa. En el ejemplo que estoy presentando aquí, yo solamente agregaba caso topológico como una restricción impuesta por la información topológica, por los huecos. Ahora estoy diciendo, no, mire, usa esa información para entrenar la red completamente. Y ese es un concepto que apareció precisamente en los papers de 2025, que son redes neuronales de haces. Es decir, son redes capaces de transformar toda la información topológica en un proceso de difusión, así como hacen los físicos en los fenómenos de difusión, en donde hay una cierta variable de control que mide la velocidad de difusión y puedo controlar el entrenamiento del delay. Es una historia maravillosa, es una historia maravillosa. Y en ese sentido, pues yo creo que la topología no solamente sea un papel de regularización, sino de información de entrenamiento constante. Entonces, efectivamente, la topología ahora es un elemento fundamental que permite que una red neuronal contribuya en su entrenamiento con toda la información que se le está asignando a los vértices. Por ejemplo, si tuviéramos una lista, un grafo muy simple de dos nodos y una lista, entonces yo asignaría, por ejemplo, para hacer un caso muy simple, a cada vértice y arista lo mando a R, por ejemplo, y pongo una cierta función de restricción, la orientación, por ejemplo. Entonces, toda mi sección global son los valores que producen los aristas en los vértices. Debe haber una cierta compatibilidad, estamos hablando de ACES, y con esa información reconstruyo todo acerca del gráfico. O sea que hay una riqueza profunda que trasciende más allá del simple concepto topológico y se convierte ahora en información capaz de generar una mejora en el funcionamiento de la red. Ok, eso está bien. ¿Cómo se hace con lógica? Nunca voy a tener una charla tan divertida. Yo estoy divirtiendo mucho. Soy de apasionada de lógica. Y cuando me di cuenta que era posible vincularlas con redes neuronales, me di cuenta que no era solamente una ecuación, es toda práctica. Lo que ahora hacemos es, venga, las redes neuronales son capaces de obtener a partir de datos de bruto información y características de predicción. Pero lo que ahora queremos hacer, y qué es lo que se hace, por ejemplo, en los poderes de resolvimiento más sofisticados, que son los, creo que es el Pro, si no estoy mal, son 500 dólares. Creo que están por esa línea, eso es lo que están haciendo los. E integran toda esta discusión, de tal manera que ahora la información que se extrae del proceso de aprendizaje se convierte en hechos, reglas
Y esta ecuación linda de que un programa no es más que hechos más reglas, esa es una ecuación hermosa de Kowalski, no el pingüino, ¿no? Kowalski fue un lógico hace muchos años que escribió una ecuación maravillosa. Decía, mire, un programa no es más que hechos y reglas. Es el mecanismo básico de diferencia en lógica deductiva y computacional. Si estas dos cosas se integran, si estas dos ideas están relacionadas, entonces ahora podemos agregar esta nueva capa de información como un elemento extra de realización en la neuronal. Para ser más, no sé si lo voy a escribir, voy a escribirlo. Ok, estoy diciendo algo como esto. Supongamos que tengo un predicado diciendo que no sé, activar alarma X. Es decir, X es un evento y predico que activo una alarma si esto es 1 y 1 pues es 0. Y si esto es el caso, entonces digo tomar acción sobre X. Sí, por ejemplo, el análisis de señales. Yo detecto que hay un mapa de calor, que revela una zona de peligro, criminalidad. Entonces, por favor, llame a la policía porque hay peligro. Esto es una regla puramente lógica. Incluso la lógica hoy sigue siendo un modelo explícito de resolución de modelos complejos. Pero yo digo, bueno, ok, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Uno piensa en cómo agregar este 2 a la parte lógica. El modelo clásico de loss por entropía cruzada, uno toma el menos logaritmo de esa función y con eso pues uno puede optimizar bastante bien. Yo lo que digo es, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Menos el logaritmo de la probabilidad condicional de... Aquí hay una sola fórmula, pero podría haber más. Todas las fórmulas sean verdaderas a partir del riesgo condicional de los resultados generados por el modelo. Esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma de obtener una estimación de dos lógicas en términos de qué tan probable es que todas las fórmulas que has involucrado en tu modelo sean verdaderas a partir de los resultados predichos por el modelo de Deep Learning. Por lo tanto, si queremos involucrar en esta ahorita, decimos que el loss total va a ser el loss generado en clásico por Deep Learning más el de ese es el trabajo de un resultado de 2024. De todo un mecanismo de intentar logicalizar condiciones de expertos, por ejemplo, si estamos trabajando un problema de criminalidad, ¿qué reglas y hechos podemos estar en los expertos acerca del comportamiento criminal? Y las vinculamos a un modelo de deep learning, de tal manera que optimice. ¿Listo? ¿Cuál es mi sueño? Que no puede ser el sueño de todos, pero venga, si esto funciona bien por este lado y funciona bien por el otro lado, ¿qué le intentamos? Ajustar este nuevo los del deep learning más una cierta imposición, no sé, un coeficiente alfa sobre el aprendizaje topológico, más un cierto valor lambda sobre el loss, en este caso, que de algún modo podemos experimentar y ver si esta nueva información que actúa ahora como un elemento restrictivo o como regularizante del loss total, hace que al integrar conocimiento puesto en características lógicas, que al integrar información topológica de la red neuronal intrínseca, su proceso de aprendizaje visto como un grafo, puede hacer que el proceso de optimización de la red sea más eficiente y por lo tanto estamos hablando de algoritmos verdes, sin formas eficientes, hacer que un problema complejo pueda resolverse sin necesidad de tantos recursos y de todos. Y esa es justamente la intuición con el objetivo de esta charla. Esto no se ha hecho. De hecho, no sé cómo se hace. Tal vez ustedes sí. Tiene exclusivamente
Entonces, sería muy interesante ver, estudiar la oportunidad de lograr que esos tres factores se involucren en algún modo. Aquí hay topología, hay lógica, hay aspectos matemáticas muy interesantes que vale la pena revisar. Eh, sí, verdad, efectivamente. Eh, el resto de los días, pues es básicamente lo que he intentado contarles al respecto. Quiero ir, quiero ir a ese es el triángulo del cual. Tengo que hacer un triángulo porque no estoy haciendo protagonistas esta semana. El antes justo y desde lo que está en una apareciendo. De este lado a este lado ya hay un camino trabajado. De este lado a este lado hay un camino trabajado, pero este triángulo todavía no existe y creo que es el momento de que podamos hacer cosas allí y creo que sería extremadamente interesante. De hecho, yo no sé si colocar computero como motólogo. No quería sonar peyorativo, así que prefiero usar computero para que suene cool. Miren, creo que esa es una problemática que abre alternativas de todos los lados para matemáticos, desde la categoría de los haces topológicos sobre grafos, abre horizontes muy interesantes. Revisar arquitecturas nuevas, de hecho, el medio que yo presenté, estoy hablando de neuronales densas, de cómo hacer una convolucional. No tengo la menor idea. O un transformer, menos, no tengo ni idea. Y por supuesto, si estamos hablando de datos reales en contextos explícitos, pues sería muy interesante tomar esos datos y ver si esta caracterización nos lleva a mejores modelos al respecto. Entonces, creo que este el mensaje final resume lo que quiero decir. No es simplemente explicar el mundo como tal, sino asegurarse de que hay modelos que resumen toda la información rica que hay detrás de los aspectos topológicos de las redes, del conocimiento de expertos convertido en acciones lógicas y con toda la vasta historia y fortaleza del Deep Learning, nos permite asegurar modelos muy eficientes de aprendizaje profundo. Y esa era básicamente la cosa que les quería preguntar el día de hoy. La bibliografía, repito, esto está recién sacado de los papers, todos ellos muy recientes, que cuentan la historia que les he tratado de resumir en esta discusión, pero todavía, repito, falta ese último bien de estas tres cosas conectadas en un solo paquete. No sé si entonces tienen, bueno, seguramente tienen, yo también tengo preguntas. Bueno, un fuerte aplauso. Bien, si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Estás hablando de lógicas que veo muchas lógicas. Yo he llegado a estas lógicas propuestas. Más allá que Lógicas diferenciales, lógicas modales, lógicas concurrentes, lógicas para consistentes. Sí, lo que tiene, o sea que mira, por ejemplo, en el caso de lógicas para consistentes, es admitir el principio de contradicción. O sea, puedes vivir en contradicciones y no pasa nada. En lógica clásica, eso domina todo. Pero piensen, por ejemplo, en esto, una base de datos como la de instituciones públicas, latinoamericanos. Un sujeto está vivo y también está muerto. Entonces, si utilizamos lógica clásica, eso ya se cayó, no podría producir más información. Pero con lógicas para consistentes sí, y es computable. Ese es un ejemplo. O lógicas de, bueno, mentira, la lógica de orden superior es para sacar un doctor en datos. Yo no conozco usos todavía prácticos de lógicas de orden W infinito o transfinito, pero las hay. Pero en temas computacionales sí hay un montón de lógicas muy explícitas, pero las lógicas concurrentes son muy útiles porque si estamos pensando en computación no paralela, sino sincrónica, es decir, comparto variables.
hacer el seguimiento de los programas es más difícil. Porque, por ejemplo, puedo tener un proceso que calcula una variable que no es el proceso de densidad. Yo no quiero de Dios, yo no quiero que eso se muera. Porque si muere, se muere todo lo demás, todo lo que está por arriba. Entonces necesito una lógica es capaz de manejar este tipo de situaciones, que es una lógica para en este caso. Y bueno, listo, ¿no? Durante las aplicaciones decimos que se puede considerar como un criterio lógico el criterio de experto, Sí, lo cual es súper interesante porque básicamente en cualquier aplicación hay el know-how del experto. Y de hecho yo he intentado modelar eso y es tremendamente complicado desde el punto de vista determinista. Y mi pregunta es básicamente, todo lo que se haga está sujeto a datos y al know-how del experto. ¿Qué clase de límites o qué clase de condiciones tienen que pasar para que se pueda aplicar para que se pueda. esta forma de atención? ¿O es sin condiciones? Eso es. Te digo la verdad, yo no Por sé. ejemplo, un hospital, el médico tiene sus criterios y tiene sus... Es algo que yo trabajo mucho en laboratorio. El analista tiene su know-how y tiene obviamente todos sus datos. Y así en cualquier aplicación me parece súper general. Si eso por eso pregunto si es que hay Sí, alguna primero, criterio. los españoles fueron muy fuertes a principios de los 80 en sistemas expertos. Muy fuertes. Entonces, el ejemplo típico que los machos hicieron, por ejemplo, un curso de programación es un hospital, donde cuando las reglas de un médico que modela cuando te enfermas de cierta enfermedad. Y luego me pregunto, Fulanito tiene esas características. Y de pronto el sistema, ¿está enfermo de esto? El sistema cubre que te dice sí o no. Listo. Eso está muy bien. El problema es que el mundo no solamente depende de las condiciones de los expertos, sino que hay otras variables muy complejas que envuelven todo un sistema complejo. Debes entender que en ese contexto estamos hablando de sistemas complejos, o sea, variables difíciles, donde una sola mirada no es suficiente para entender toda la cabalidad del problema en sí. Yo creo que la naturaleza de esta discusión es, venga, alimentemos de todas las cosas posibles para hacer de un problema complejo en algo más tratable desde el punto de vista matemático y computacional. Esa es la gran moral. Entonces, límites, pues no, los del experto, o sea, ¿qué tanto sabe el experto? Y yo me muevo en lógica. Eso está muy bien. Y hay literatura sobre cómo hacer eso bien, cómo se le pone un experto para traducir información lógica. Ahora, también tienes que decir y qué lógica vamos a usar para saber cómo hacer el texto más sano de esa información. Pero ahora, ¿cómo se integra con lo demás? No sé, todavía no sé. No sabemos. Yo tengo una pregunta. Bueno, hemos visto en el curso que se conecta el deep learning con el análisis topológico de datos, con la parte de la lógica, pero ya yendo a la parte aplicada, bueno, yo sé que dependiendo cómo configuremos la red, la parte del deep learning va a tener un proceso de cómputo y vamos a necesitar requerir poder de cómputo. Pero ya yendo al análisis topológico de datos, vamos a requerir bastante poder de Y procesamiento. bueno, el ATD es una técnica de reducción de dimensión computacionalmente muy baja, muy baja. Yo no discutí en detalle por la complejidad de casi todos los algoritmos que, voy a decir todos, con cierta salvedad. Es algo más polinomial y polinomial ligado a una belleza. Los métodos de ATD son computacionalmente muy difíciles. Entonces, como basado en eso, podemos decir que el conjunto de deep learning con el ATN es una ventaja y los elementos. Sí, sí, y si lo vinculamos con topología y lógica, esperaría que fuera todavía mejor. Pero como te digo, también pues, Bueno, solo generalmente cuando uno viene y se motiva en estos temas que son nuevos, la pregunta es, ¿y ahora qué? Es decir, chévere, voy a esta bibliografía, la leo, pero ahora qué? Es decir, pertenezco a un grupo, ¿qué hago? Entonces, contarles que en el departamento de matemática, una de los objetivos es crear esta línea de investigación. Y para eso estamos buscando aliados, personas que ya hayan trabajado en estos temas, y de ahí por qué tenemos la suerte de contar con la visita de Carlos.
queremos hacer un convenio para trabajar en esto. Ya ahí voy a dar la palabra a Carlos para que nos cuente lo que está haciendo y lo que podríamos hacer. Este grupo que hemos creado es muy nuevo, tiene unas 3 semanas y estamos con unos 6. Pero la idea es motivarlos a ustedes para que sean parte de esto, para que sus trabajos de grado puedan estar orientados en estos temas o motivarlos a que sigan un posgrado aquí en la facultad o hasta un doctorado. Que justo una de las motivaciones que nosotros queremos hacer con nuestros profesores vocacionales es que estudien un doctorado en estos temas. Y vamos a hacer una dirección con tutela, con profesores de España, con Carlos también, nosotros. Entonces, si se preguntan cómo continuar, uno de los primeros pasos sería ser parte del grupo. Si son profesores, deben hablar con Jonathan para que puedan ser parte del grupo. Si son estudiantes, tienen que hablar con Leo. Y sobre las cosas que hemos estado conversando en estos días con Carlos, le doy la palabra a Carlos para que pueda contar, y las ideas que queremos hacer. También decirles que el próximo año va a haber una escuela de topología y geometría en Cali. Y dentro de la Politécnica Nacional existe una figura en la cual los estudiantes pueden ir con apoyo de la Poli a esa escuela, en donde se les paga, ¿no? Igual también los estudiantes en últimos semestres pueden hacer pasantías. Entonces pueden hacer hasta de 2 meses o 3 meses. Mateo ya ha ido a Chile, ha ido a España. Entonces, si están interesados en esos temas, la idea es ir atando todos estos esfuerzos en esta línea que justamente nos cuenta Carlos. Eso les cuento. Y ahí, Carlos, para que ya nos echen. De hecho, esta son ideas, una alternativa que tiene que ser la única de hecho, no es. Pues mis colegas, todas esas cosas, es de verdad, eso científica, análisis médico, experto en el país. Está muy interesado en que llaman redes BIM, o redes físicamente informadas. Para poder redes físicamente informadas es una cosa muy interesante y es que a veces no tenemos suficientes datos. Hay un problema difícil y complejo y peor sin datos. Los físicos, como siempre, los físicos sobre todo física. Se les ocurrió, venga, si yo conozco una ley de evolución, ¿por qué no simulamos datos con esa ley para reemplazar los datos faltantes? Es una técnica que ha permitido que problemas de alta complejidad, inclusive de pocos datos, se puedan modelar bastante bien. Ahí son muy bienvenidas todas las técnicas del EDP. Yo no soy de EDP, soy una persona normal, ¿no? Pues ahí la gente de RedSpin es muy feliz porque puede traer a colación todas las técnicas numéricas del EDP y así mismo entrenar un modelo de learning. Esa es una línea también abierta que tenemos allí disponible. También nos hemos movido muchísimo en el procesamiento natural del lenguaje. El ejemplo que les mostraba ayer de arte de texto no es casualidad, es un producto de trabajo por los años de explorar problemas en procesamiento natural del lenguaje. Lo hemos hecho con diferentes aproximaciones, desde las ideas más básicas como las codificaciones one-hot hasta técnicas transform. Entonces, aquí también hay, si ustedes dicen, "Ah, me gusta entender el texto y extraer todas sus características", también es un espacio para ello y he insistido mucho con Miguel que tanto yo como mis colegas en Cali estamos totalmente dispuestos a colaborar en los trabajos de grado de los niveles. Estudiar, grado, doctorado, venir, ustedes vayan, sería genial recibirlos en Cali, al sur de Cali. Pues esa es la invitación. ¿Alguna pregunta, comentario, muchachos, compañeros? Un fuerte aplauso entonces y muchas gracias. Sí, hay personas conectadas. No sé si alguien de los conectados tiene algún tipo de